Por ahí, si no, pues le damos las señales ahí a Tomás para pasar la pista. Feliz sábado, Dios les bendiga a todos. Antes de empezar con el tema como tal, les queremos recordar que tenemos varios eventos y desde ahora les estamos pidiendo que oren por las conferencias que vamos a tener tanto en Semana Santa como durante el mes de noviembre, las conferencias distritales en noviembre para impactar esta área con el pastor Daniel Recuenco. Y hoy es un día muy particular a nivel mundial. La Iglesia Adventista del Séptimo Día celebra lo que se conoce como el Día de la Libertad Religiosa. ¿Y qué es la libertad religiosa? Es el derecho que cada uno de nosotros tiene de adorar a Dios conforme a su conciencia, conforme a la relación y a la experiencia personal que ha tenido con el Señor en su contexto. Hoy, en este tema en particular, sí, de una manera ligera, pasajera, meras menciones, para que se mencionen algunos aspectos legales, algunos aspectos de normativa, pero ese no es el énfasis. Usualmente los temas de libertad religiosa se han caracterizado por un profundo énfasis en esos aspectos. Pero el tema de hoy lleva por título Gracia sobre el miedo. Gracias, hermano. Porque lo que queremos enfatizar en la mañana de hoy es que para nosotros poder disfrutar de una verdadera libertad religiosa, de una verdadera libertad de conciencia, es más importante la naturaleza, el tipo de relación y la solidez de nuestra relación con Dios que el marco jurídico, político o el lugar del mundo donde nosotros nos encontremos. No sé si ya está ready la lista todavía. Ok. Nos encontremos. Por eso es importante que nosotros entendamos la relación que hay en nuestra práctica, en nuestra vida de fe y nuestra verdadera libertad de religión. Para empezar, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dio la libertad religiosa. Él les dio libre albedrío. Porque Él les dio a ellos la posibilidad de escoger si iban a consumir o no iban a consumir el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y de esa libertad de escoger, pues se iban a derivar unas consecuencias, que son las que estamos sufriendo. En los años 2011 y 2012, el Departamento PAR, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, por sus siglas en inglés, de Europa, un grupo, incluía jóvenes adventistas, que al momento del estudio, entre los años 2011 y 2012, tenían entre 17 a 25 años. Eran miembros activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vivían en un contexto político, social y cultural, y lo viven todavía muchos de ellos, en el cual tienen plenas libertades para adorar y glorificar a Dios. Pueden escoger su carrera de estudio, pueden escoger su manera de vestir, pueden escoger su manera de alimentarse, pueden escoger su manera de asociarse. No, vamos directo al PowerPoint. Okay. Pueden escoger esos elementos, con quién casarse, escoger su carrera. Y cuando a estos jóvenes de 17 a 25 años se les conversa sobre la persecución, sobre la posibilidad de que se limiten sus libertades individuales, entonces ellos muestran ansiedad, muestran ira,
muestran coraje, muestran una serie de dificultades, porque sufrimiento, frustración, resentimiento, a pesar de que ellos no han pasado nunca por un proceso en el cual sus libertades y derechos individuales hayan sido restringidos. La sola mención de la posibilidad de que se vean restringidos le causa todas estas emociones negativas. Miedo primero, sufrimiento, frustración y resentimiento, basado meramente en expectativas, ¿no en qué? En experiencia. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de la persecución y ponerla en su contexto. Porque en lugar de estar atrayendo a los jóvenes hacia Cristo, ¿qué es lo que podemos hacer? Alejarlos. 1. 2. También tenemos que poner esto en su contexto, porque todas estas emociones negativas tienen una forma de ser superadas, y ahora vamos a presentar la evidencia a través de una relación íntima, directa y personal. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Ellos no experimentaron esto, ellos no han sufrido estas cosas, salvo los que viven en otros países, ¿verdad? Como Rusia y otras áreas, que de eso vamos a hablar ahorita, que ahí sí tienen todas las restricciones habidas y por haber, y todas las persecuciones. Ahora bien, vamos a ver de otro grupo, nacido entre los años 1922 a 1945, que al momento de este estudio ya tenían, muchos de ellos ya estaban en lo que nosotros consideramos la tercera edad, entre los 66 y los 90 años. Y miren lo interesante del contraste cuando a estas personas se les habló de la parte de la persecución. Nosotros hubiéramos podido imaginarnos que los jóvenes, al no haber tenido una vivencia de persecución, eran los que iban a estar tranquilos, eran los que iban a estar relax, eran los que iban a decir, cuando llegue esto, vamos a ver cómo bregamos con el asunto. Pero no fue así. Aquellos que sí habían pasado por las persecuciones, por los traumas de la Segunda Guerra Mundial, por la dictadura de Mussolini en Italia, la de Hitler en Alemania, la de Francisco Franco en España, la de Salazar en Portugal, la de Metaxás en Grecia y en otros países europeos, los que habían vivido el comunismo en Europa del Este, miren cómo estaban. Ellos sobrevivieron a la persecución no futura, no hipotética, sino que real. La época de Stalin, que peleó contra Hitler, pero también tenía los campos de concentración en Rusia, las famosas granjas agrícolas donde llevaban a la gente contra su voluntad. Prisión y restricciones severas. Era la época en que muchos pastores adventistas, detrás de la cortina de hierro, como se llamaban los países de Europa del Este, como la mitad de Alemania que fue dividida hacia Europa, no podían adorar y glorificar a Dios. Los hermanitos tenían que reunirse en casas y nadie podía saber que se estaban reuniendo allí en algunos momentos. Y si se decía algo que al gobierno le pareciera ofensivo, entraban y cancelaban aquella reunión y se llevaban pastores y laicos presos. No podían estudiar lo que quisieran, se les daba un examen y lo que decía el examen, el resultado era que determinaba si iban a ser médicos, ingenieros o trabajadores de oficio. Aquí usted escoge lo que quiere estudiar. La alimentación restringida, de hecho, países como Cuba lamentablemente todavía tienen alimentación restringida. En Cuba usted no puede tener las gallinas que le dé la gana, hasta eso le controla el gobierno. Su respuesta, profunda madurez espiritual. Ellos aceptaban la realidad y ellos aprendieron a vivir su fe en medio de las dificultades.
y aprendieron algo que tenemos que aprender en medio de cualquier circunstancia hoy en día. Una dependencia total ¿de quién? De Dios. Un aprender a creer que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras por la acción y la voluntad de Dios. Un aprender que la salvación, nuestra relación con Dios, trae mayor saciedad a nuestra vida, mayor estabilidad emocional que tener la nevera llena de comida o la cuenta del banco llena de dinero. Una esperanza inquebrantable en que lo que ellos estaban viviendo, al igual que las persecuciones que sufrió el pueblo de Israel, al igual que las persecuciones que sufrió la iglesia cristiana, son de carácter transitorio. Porque nuestro Señor Jesús nos dijo que no le tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir ¿qué? El alma. Y trabajaban en un marco no individualista, sino de empatía y ¿qué? Y unidad. Una de las cosas que nos ha afectado mucho en finales del siglo XX y principios del siglo XXI es que el pensamiento postmoderno tiende a ser individualista, y para poder superar las luchas, los retos y las persecuciones necesitamos practicar una fe sin restricciones y de unirnos los unos a los otros, cooperar. La experiencia entonces genera una conexión auténtica ¿con quién? Con Dios. Y necesitamos cultivar esa experiencia con Dios. ¿Saben cuándo? Ahora. No podemos esperar a que cambie el panorama. No podemos esperar a que llegue una ley dominical. No podemos esperar a que comiencen a haber problemas de escasez, necesidad de alimentos, o que venga la próxima pandemia para cooperar y ayudarnos los unos a los otros y ser soporte los unos de los otros. La empatía tenemos que desarrollarla ahora, y la conexión con Dios tenemos que desarrollarla ahora. Jesús bien claro dijo: separados de mí nada podéis hacer. Fíjense que no dijo algunas cosas podréis hacer. Jesús habló de una manera bastante absoluta: separados de mí nada podéis hacer. Porque también tenemos que entender que aún las buenas obras separadas de Cristo son como trapos de ¿qué? De inmundicia. La paradoja de la libertad, como mencioné al principio, ¿quién nos dio libre albedrío? Dios. Él pudo haber creado a nuestros primeros padres y por genética a nosotros, derivados de ellos como seres incapaces de ¿qué? De decidir, de pecar. Como usted programa una computadora con un algoritmo y esa computadora no se sale, esa programación de los canales que usted colocó ahí en el algoritmo. Pero Dios quería hacer es que pudieran escoger el camino, decidir qué hacer. Así que la fe debe ser como elegida, nunca impuesta. Y ahí tenemos un problema de imposición de la fe que aplica no solamente en relación a estructuras seculares que en un futuro quieran limitar nuestra libertad de conciencia y de derecho de adorar, sino también dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia. La fe no puede ser impuesta. La fe tiene que brotar de una conciencia individual que se relaciona con Dios, y la experiencia de cada uno es individual e intransferible. No todos vamos a avanzar a la misma velocidad. No todos vamos a alcanzar la semejanza de Cristo y la perfección del amor de Cristo a la vez. Así que yo no puedo mirar a mi hermano, a mi prójimo, ni a mi pastor, ni a mi dirigente. Yo digo, el que me mira a mí para salvarse se pierde. A quien tenemos que mirar es a Cristo, y cada uno trabajar individualmente con Cristo de una manera como elegida, no que no impuesta, porque si es impuesta
no da un fruto de santidad, de obediencia ni de rendición a Dios. En la realidad actual, millones tienen restringida su adoración. Si usted va a Irán, condenaron a muerte a un futbolista de la selección de fútbol porque se manifestó a favor de que se suspendiera la obligatoriedad del uso de la burka, que es uno de los muchas ropas y velos que utilizan las mujeres musulmanas. Así que ahí no hay libertad religiosa. No puedo dar cifras, pero sí les puedo decir que la Iglesia Adventista tiene en los países de Oriente Medio y musulmanes una feligresía mucho mayor de la que dicen las cifras oficiales. ¿Por qué no la podemos divulgar? Porque los exponemos a la persecución, los van a matar. Van a buscarlo, van a tratar de buscar la forma de saber por qué es que tenemos tanta gente allí. Y los hay. Y los hay. Pero no hay la libertad de hacer proselitismo religioso. Mientras aquí puede llegar un musulmán y repartir literatura por todo el barrio, si yo intento hacer eso en Irán, si intento hacer eso en otros países de Siria, peor aún en Afganistán, lo que me espera es la muerte, aunque sea extranjero, aunque me cobije tratados internacionales. El creyente es llamado a vivir su fe. ¿En algunas circunstancias nos dice ahí? No. ¿Qué nos dice? En todas las circunstancias. ¿Haya abundancia o no haya abundancia? ¿Haya libertad o lo que haya sea una restricción a la libertad? ¿Cuál es la estrategia de Jesús ante este panorama? He aquí yo os envío como corderos, que es la lectura bíblica, ¿en medio de qué? De lobos. ¿Qué diferencia el cordero del lobo? El cordero representa ¿qué? Paz, vulnerabilidad, porque el cordero es dependiente ¿de quién? Del pastor. Confía en el pastor. ¿Y en qué pastor nosotros confiamos? No es el terrenal, es en quién, en el divino Cristo Jesús, porque en los terrenales podemos fallar, pero ¿quién nunca falla? Cristo Jesús. Por eso esa relación con Él a través de la oración. Mientras que el lobo representa la agresividad, la competencia y la violencia. Son dos naturalezas que opuestas. La misión de nosotros como iglesia es representar a quién, al lobo o al cordero. Al cordero. Porque Cristo vino como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El manso y humilde que murió por nosotros. Cristo tenía poder de bajar de la cruz. Cristo tenía poder de destruir a todos los enemigos. Cristo tenía el poder de hacer unas manifestaciones tales que el mundo hubiera caído a sus pies obedeciéndole por miedo, pero Cristo no quería que ninguno de nosotros obedeciese por miedo, sino porque por amor. Por eso Cristo conquista no por el poder, sino ¿por qué? Por el amor. Y vamos a este aspecto clave ahora también. La mansedumbre no es debilidad. Y algunas veces dicen, no, pero es que tú eres bobo, tú eres tonto, tú eres zángano. No. Miren lo que significa. Es primero que nada un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es que algunos no entienden la mansedumbre ni la quieren practicar. Porque es un fruto del Espíritu Santo y para uno manifestar, entender y vivir los frutos del Espíritu Santo, tiene que cultivar una relación personal y directa ¿con quién? Con Cristo Jesús. Amén. La mansedumbre nos permite poner el poder que Dios nos haya delegado bajo control y le da unas características particulares a la oveja de Cristo que las vemos enumeradas. Paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Porque para el mundo la paz es la ausencia de guerra. Pero para el cristiano la paz es la tranquilidad, la serenidad y la confianza en Dios
aún en medio de la guerra, aún en medio de la persecución, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte de un familiar o ser querido, porque no depende de las circunstancias que no solo de Él, sino de la relación que hemos mantenido y que se está fortaleciendo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Implica también confianza de que sea lo que sea que ocurra, es para nuestro bien. Porque para el justo todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Y que al final de los tiempos vendrá algo mejor cuando Jesús venga. Implica obediencia, que es seguir los principios y los postulados de Dios y defender la verdad con amor, nunca con ¿qué? Con odio. A mí a veces me preocupa, yo tengo acceso a muchas, como todos ustedes lo pueden tener también, cuestión de voluntad de cada cual, a las redes sociales y a muchas páginas, y tengo muchas amistades, estoy en muchos grupos de WhatsApp, y me preocupa cómo a veces, sobre todo en el contexto político derecha-izquierda, comienzan a insultarse de un lado hacia otro. Y viene este y dice, no, que la puerca prensa liberal, y el otro no, que la servil o puerca prensa de izquierda. Esas manifestaciones no tienen lugar en un cristiano. ¿Cómo nosotros vamos a llamar, a insultar y a bajar el piso porque simplemente no coincidan con nuestra cosmovisión del mundo? Y miren que se ponen como trapo. Esa es una forma de llevar el mensaje del Cordero de Dios. No. Porque lo que hacemos es crear una barrera, y cuando usted analiza, eso va a decir, bachillerato en ciencias políticas, ¿sabe algo? Ni la ultraderecha, ni la ultraizquierda, ni el centro tiene la razón. Cada uno tiene ideas malas, nocivas, contrarias a la palabra de Dios, pero también tienen ideas buenas y que están de acuerdo a la palabra de Dios. Cada asunto, cada idea, cada propuesta hay que evaluarla en su propio contexto, de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Usted no puede abrazar una ideología porque yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, o yo soy de centro, con plena certeza de que usted está ahí enfocado en lo que Dios le pide, porque no es así. Cada cosa la tiene que ver en su contexto y de conformidad a la palabra de Dios. Y recordando que nuestra prioridad es llevarle al mundo el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro lo va a salvar de la muerte eterna. ¿Quién lo va a salvar? Cristo Jesús y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por eso el Cordero sacrificial apuntaba a Cristo, que obviamente ya en su segunda venida no va a venir con esa mansedumbre, sino que va a venir como rey vencedor, pero para eliminar que la muerte, el llanto, el clamor y el dolor. Y esa es una decisión de él, cómo y cuándo va a actuar. La Biblia nos presenta un equilibrio. Miren cuál es. Dos caras de la misma moneda la vamos a ver. Mateo 5:39, poner la otra mejilla. Es para romper el ciclo de la violencia y no devolver mal por mal, pero no significa que nos vamos a dejar aplastar tampoco. Miren lo que significa. Cuando Jesús fue golpeado, ¿qué hizo Jesús en Juan 18:23? Le preguntó al centurión, ¿por qué me golpea? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Reclamando su derecho. El por qué me golpeas es el reclamo de un derecho sustantivo. ¿Me estás aplicando un castigo? ¿Cuál es la razón? Si me despiden del trabajo, ¿por qué me estás despidiendo del trabajo? Porque guardé el sábado. La ley me protege, la ley de libertad religiosa, las leyes
de derechos civiles que están en vigor y las leyes del trabajo en Puerto Rico y Estados Unidos. No callar frente a la injusticia, defender la verdad con dignidad. Miren todo lo que estaba implícito en esa pregunta de Jesús. ¿Por qué me golpeas? Y él hizo otra pregunta. ¿Qué he hecho? Y vamos al derecho procesal. No voy a entrar en muchos detalles por una parte, ¿verdad?, que me gusta, y si me pongo a hablar de esto, pues me desvío del tema. Tiene que haber una norma, una ley por la cual se ha juzgado y un proceso para saber determinar si se violó o no se violó esa norma. Aquí tengo a Eric y a Radamés que muchos han bregado con eso. No es por arbitrariedad. Y en Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido ¿por qué? Por el mal, sino vence el mal con el bien. Somos llamados a rechazar la venganza, pero también el silencio, porque el silencio es cómplice. Ambos extremos son malos. Decir la verdad con amor, incluso a los enemigos. Seguir el ejemplo de Jesús, que oró por sus verdugos. Pero también saber cuándo vamos a reclamar nuestros derechos. ¿Se acuerdan? Y eso está en el libro de Hechos, no voy a entrar obviamente ahora. Cuando azotaron al apóstol Pablo, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? Oye, me estás azotando, me vas a encarcelar, pero yo soy ciudadano romano. ¿Qué le dijo Pablo con esto? Yo tengo derecho. ¿Cómo me vas a castigar sin haber respetado mi debido proceso de ley? Ese es mi derecho. ¿Y qué hicieron ellos? Se asustaron porque le habían violado los derechos y tuvieron que cumplir con el derecho. ¿Cómo no estamos obligados a que en un comedor nuestros niños le tengan que dar carne de cerdo? Porque dice que el gobierno tiene que proveer ¿qué? Alimentos que sean de acuerdo a nuestras normas religiosas. En el hospital, no voy a tirar al medio del hospital que es, pero un hospital del oeste, hay uno que hay muchos traumas con eso de la carne, de cerdo. Pero usted tiene derecho a que le den el alimento que usted, conforme a su religión, puede consumir. Y la libertad religiosa implica, y eso lo vamos a ver antes de entrar en este punto de las autoridades también, que nosotros, como cristianos, queremos que nos respeten, pero tenemos que respetar a los demás. No podemos reírnos de la dama que anda con la burka, del judío que anda con su gorrito característico, porque esas son formas pasivas en que nosotros violamos la libertad de conciencia de ellos. Que yo no le estoy diciendo a ella: no te pongas esa cosa, esa pieza de vestimenta. No le estoy diciendo a él: no te pongas tu gorrito. Pero ¿qué estoy haciendo? Discriminándolo, tratándolo de una manera como diferente. ¿Y quiero yo ser tratado diferente? Y si estoy en un lugar de trabajo y a la hora que sea, no recuerdo la hora exacta, un musulmán tiene que salir corriendo a hacer sus oraciones de los viernes, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo que las haga. Tomar previsiones. Si está trabajando con chef, pues ya tú sabes que 10 minutos antes, si está aguantándote una pieza de madera porque vas a poner los clavos, no, vamos a dejar esto para después porque esto se coge 20 minutos y yo sé que en 10 tienes que ponerte a orar. Vamos a hacer otra cosa que podamos terminar el día o cogemos el exceso para que tú puedas trabajar con el asunto. Bien importante, oren por todos los que ejercen autoridad, 1 Timoteo 2:1-2. Incluso cuando no estamos de acuerdo con los líderes. Claro, tengamos cuidado con la oración, porque a veces, si pensamos en figuras bien antipáticas por los crímenes que han cometido, como Vladimir Putin, pudiéramos estar tentados a orar: Señor, conviértelo, elimínalo. Pero esa no es la oración. ¿Cuál es? Señor, conviértelo. Perseverar en qué?
en lo positivo, en la conversión, en la transformación. Independientemente de lo antipático que sea Díaz Canel, Maduro, Putin y eso, hay que orar para que tengan una ¿qué? Transformación conforme al carácter de ¿quién? De Dios. Y ha habido lugares donde dictadores y personas muy malas se han convertido en personas que han servido a Cristo Jesús. Porque el objetivo es una vida tranquila y pacífica, en que confiar en Dios puede influir en los corazones. Mientras el mundo promueve odio, nosotros tenemos que promover ¿qué? Amor y paz. Porque eso Jesús dijo, confiad, yo he vencido ¿a qué? Al mundo. Ejemplos de firmeza. Moisés ante Faraón, deja ir a mi pueblo. El pueblo de Israel tuvo que coger una lanza o una espada. No. ¿Quién peleó las batallas? ¿Quién mandó las plagas? ¿Quién hizo el trabajo imposible humanamente hablando? Dios. El pueblo lo que hizo fue orar y clamar a Dios. Pedro y Juan, porque es menester servir a Dios antes que a quién, a los hombres. Cuando les prohibieron hablar, ahí sí se fueron en contra de la autoridad, pero no lo hicieron pelear de malicia. Ya este no era el mismo Pedro que sacaba la espada, era un Pedro que había sido transformado por la gracia de Cristo, y simplemente antes el Pedro antiguo, cuando le dijeron cállate, hubiera sacado la espada, vamos a ver quién puede más. Ahora simplemente le dijo, mira, no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que conocemos de Cristo Jesús, pero con serenidad. Los tres jóvenes hebreos presentan la actitud que hay que cultivar ante la persecución. Dios puede librarnos, reconocían el poder de Dios y Dios los libró a ellos, pero también dijeron, y si no nos libra, de todos modos, vamos a seguir nuestra conciencia. No te vamos a adorar, porque hay que adorar a Dios antes que a quién, que a los hombres. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar esa fuerza para poder adorar a Dios, para mantenernos firmes en medio de persecuciones que amenacen nuestra libertad, nuestra fuente de alimentación, o que estemos expuestos a burla? La unión con Dios y con Él, por medio de quién, del Espíritu Santo, que es Dios, y la presencia de Cristo en nuestro corazón, que se logra a través del Espíritu Santo. En las pruebas más duras el Señor está con nosotros. Por eso Isaías 41:10 nos dice, yo estoy contigo. Nuestra fuerza, nuestro valor, nuestra esperanza, nuestra capacidad de resistir depende de nuestra conexión con ¿quién? Con Cristo. Podemos reclamar y utilizar los marcos teóricos y legales, que otros días vamos a dar seminarios de libertad religiosa donde vamos a entrar en esos aspectos, pero el medular, lo importante, lo que nos tenemos que llevar en nuestra conciencia ya en esta tarde, ya hicimos la transición en el mediodía, es nuestra relación con Cristo como la base para tener verdadera libertad de conciencia, verdadera libertad religiosa y poder superar las pruebas no solamente en este ámbito, sino en todos los demás. La libertad de conciencia proviene de Dios. El amor solo es auténtico cuando es elegido de manera que libre. Hoy el discurso de odio y la persecución existen y debemos valorar y defender el don celestial que se opone a los discursos de odio, sean de odio por raza, por ideología, por capacidades económicas. Eso no debe existir entre nosotros, porque Dios de una sola pareja creó toda la humanidad y la sangre de Cristo la derramó por toda la humanidad. ¿Cuáles son los tres objetivos entonces y las tres prácticas que queremos que llevemos a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro lugar de trabajo? Ora fielmente por quién, por los perseguidos. Hoy es el pueblo de Irán, el pueblo de Cuba y otros países más en África que han tenido que tomar acciones porque estaban masacrando a los cristianos. Hoy tenemos que aprender también como cristianos
a no convertirnos en perseguidores en los lugares que se nos da libertad. Gandhi dijo que el mayor enemigo del cristianismo, ¿sabe quiénes son? Los cristianos. Gandhi era hindú, y ¿qué pasaba en la India de su época? Eran masacrados por los cristianos de Inglaterra. Y él practicó el Sarvodaya, que es cónsono con las enseñanzas de Jesús, que era la resistencia pacífica, y liberó, como Jesús nos libera, a través de ¿qué? De la paz, a través del amor y de la comprensión. Así que oremos por los perseguidos y por las autoridades. Defendamos con valentía la verdad donde quiera que estemos, y la libertad de conciencia. La Iglesia Adventista ha participado en marcha en Sudán hace poco, pero no estaban quemando drones ni tirando cócteles molotov. Simplemente con pancartas pacíficas manifestándose en favor de los derechos de la mujer. Me recuerdo cuando estábamos en la época de pandemia, en uno de esos lapsos de tiempo que se nos liberó de la pandemia, sacamos de la iglesia de jóvenes, la gente estaba tan loca de salir que vinieron de un montón de iglesias, como 300 carros en una caravana que terminó frente al Bugabreu en Isabela, y esa caravana y esa repartición que estábamos haciendo era en contra de la violencia contra la mujer y dentro del matrimonio. Hay margen para actuar, hay margen para solidarizarnos sin caer en confrontaciones. Defendamos la libertad de conciencia y reflejemos al Cordero en una firme convicción, con un gentil espíritu motivado por el Espíritu Santo. En los últimos días la libertad será restringida. Lo sabemos, de eso vamos a abundar en otro momento. Pero no olvidemos que Dios protege y abre puertas para la misión. Somos llamados a defender la verdad con amor hasta que Cristo regrese. Que Dios nos bendiga con libertad para adorar, mansedumbre para responder, amor para testificar y esperanza para perseverar hasta que el Evangelio alcance toda la tierra y Jesús vuelva. Así que avancemos sin temor con estos principios bien establecidos en nuestra conciencia, guiados por el Espíritu Santo, y para eso buscando su rostro y su presencia cada día. Dios les bendiga. Vamos entonces ahora al himno final.